La información más completa del deporte provincial en el programa Granada en Juego. A diario la última hora. Noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Granada en Juego. De lunes a viernes a las 3 de la tarde con Javier Palma. Granada en Juego. El deporte hecho radio. Son las 3:01 de la tarde, amigos, bienvenidos, esto es Granada en Juego, estamos a lunes, les hablamos desde restaurante La Fiorentina en Maracena para acompañarles hasta las 4 con toda la actualidad del deporte a nivel provincial. Principalmente, como cada lunes, hablamos de fútbol. Saludamos a nuestros invitados en el día de hoy. Jaime Morente, buenas tardes. Buenas tardes. Y como jienense, enhorabuena por el ascenso del Real Jaén. Ayer incluso lo viviste, ¿no? En primera persona en la victoria. Un día histórico. Un día histórico, correcto. David Contreras, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes. Y Carlos María Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. José Baguado, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que ya hacía falta, Joseba, 8 años el Real Jaén en tercera, más que un pozo, y ha conseguido salir de la categoría y ya es equipo de segunda ref. Totalmente. Bueno, yo me acuerdo de mi amigo Fran Anera, que lo ha pasado muy mal todo este tiempo. Hemos hablado muchas veces con él, dándole mucho ánimo, mucha fuerza, porque tuvieron que destituir también al anterior entrenador, pero un proyecto como ciudad, porque Jaén es una ciudad, además una grandísima ciudad. Como mínimo, yo debería casi el objetivo ser primera ref. Lo que pasa es que hay que ir poco a poco, segunda ref. Han pasado unos años en este infierno que estamos, que fíjate, el filial de Granada vuelve a ese infierno. Pero bueno, yo creo que como proyecto y como club, el Jaén poco a poco va a recoger su sitio, pero que no se le vuelvan las cosas raras y que hay que darle toda la enhorabuena del mundo. Carlos María, el Jaén ya es equipo de segunda. Una gran alegría porque lo hemos estado comentando a micrófono cerrado, un club histórico. La afición no ha dejado que el equipo cayera, una gran deuda con instituciones, y ahí no se han rendido en ningún momento, y creo, coincido con Joseba, que inicialmente el sitio de un equipo, de una población, de una ciudad como Jaén, inicialmente es primera red con perspectivas de subir al fútbol profesional, en el que ya estuvo, ¿no? Y bueno, yo también quería hacer hoy mi propio comentario, porque el Real Oviedo ascendió el sábado a primera división y bueno, tuvimos la ¿Sigue suerte. la misma propiedad, Carlos? No, ahora es el Grupo Sí, Pachuca. pero sigue mexicano, ¿no? Son mexicanos, sí, pero bueno, cuando estuvimos nosotros era Carlos Slim y Arturo Elías Ayub, y ahora el Grupo Pachuca con Jesús Martínez al frente, y bueno, gente muy profesional que en los últimos 3 años han creado una gran infraestructura dentro del club, muy profesional todo, y al final, bueno, después de 10 años en que conseguimos nosotros el ascenso a segunda, el Real Oviedo está en segunda en la Liga de Fútbol Profesional, en primera división, porque igualmente tiene una afición que no la ha dejado caer, y aquello es ahora mismo una gran fiesta. Y bueno, te sientes orgulloso de pertenecer a la historia de un gran club que el año que viene será centenario, ¿no? Sí, sí. En primera, fíjate, el Oviedo. Jorge, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, el Oviedo lo felicito desde aquí porque yo creo que ha hecho una gran temporada. También el cambio de técnico, Paunovic, creo que también fue un resurgir, ¿no?, del equipo cuando tenía ese bache, ¿no?
y eso le ha servido para afrontar el último tramo de liga con las máximas garantías. Luego en el playoff ha dado la cara y realmente creo que se lo merece tanto el club como esa gran afición que tiene. También quería hacer extensivo esa felicitación a un equipo, estamos hablando de los grandes y tal, al Porcuna, equipo jienense, que el hecho de que el Real Jaén haya subido de categoría le repercute para mantener la categoría, aunque al principio de temporada ya se sabe el calendario, el tema de arrastre y tal. Había hecho los deberes, pero reitero, ese tipo de arrastres perjudican también a los equipos y bueno, y ha estado hasta el último momento esperando, se ha salvado, me alegro un montón por ello. Y luego evidentemente ese Real Jaén, por Jaime también, que ha traído esa camiseta preciosa, blanca, que creo que se lo merecía. La de Seiko, ¿no? Sí, se parece mucho. Se parece, ¿no? Pero bueno, el Estadio de la Victoria, tal como, bueno, lo vi ayer por el canal de YouTube del Real Jaén, y realmente esa afición, he vivido algunos partidos, incluso cuando estaba en segunda red, en ese estadio, y yo creo que allí es para vivir el fútbol, ¿no? Y tercera red creo que se le quedaba pequeña. Yo recuerdo hace, no sé si 3-4 temporadas, cuando estaba mi primo David jugando en el Real Jaén, había problemas con el césped, no sabían si el equipo iba a salir a competición con las deudas y tal. Y mira por dónde, al final, al cabo del tiempo, han estado haciendo una gestión bastante buena y bueno, y ese trabajo diario pues repercute en este ansiado ascenso que ya se le resistía, ¿no? Yo durante la liga había momentos que ciertamente, porque es muy fácil hablar a toro pasado, pero yo tenía mis dudas, ¿no? Por el juego, ¿no? A veces lento, tal, pero el último tramo, sobre todo en la liguilla, he visto otro Real Jaén con esa chispa, esa velocidad, aunque ayer, por ejemplo, en la primera parte le costó un mundo, porque el Atlético Central estuvo muy bien asentado atrás, aunque no mordía en la salida de balón, pero era muy complicado las líneas de pase, darlas con seguridad, y yo creo que tuvo esa paciencia, y como vimos ya en el último minuto de la primera parte, a raíz de ese córner que tiró Cámara, dio en un defensa, salió a córner, reitero, y bueno, en esa precisa jugada posterior se le hizo un lanzamiento al área y bueno, Juanma Porro pudo hacer ese gol antes del descanso, que creo que fue muy importante, a la vez que después del descanso ese segundo gol, a partir de ahí se metió el equipo jienense en el partido, y luego al final lo que ya todos vimos, esa fiesta, ¿no? Y por lo tanto, desde aquí, mi enhorabuena. Que hable, Jaime. Hay unos cuantos granadinos, ¿no, David? En el Real Jaén, el portero, Solera, bueno, los dos porteros, tanto Adri Solera como Lizardo, está Óscar Lozano, y luego está Miguel García, que nació en un pueblo de Jaén, pero se ha criado futbolísticamente aquí en Granada, y luego también como entrenador de porteros está Leo Fuentes como entrenador de porteros. Correcto. Sí. ¿Cómo estaba el césped, Jaime? Bien, sorprendentemente estaba bien. Porque el viernes por la noche lo pisotearon bien. Sí, había 15 o 16 mil personas allí el viernes pisando el césped, pero la verdad que sobrevivió. Sé que recuperaron al famoso y mítico Pipi, que era el que cuidaba el Estadio de la Historia Viejo, con un contrato express de 48 horas allí mañana y noche regando, y no dejaron de regar durante todo el tramo de juego, no, desde antes, durante y después incluso el partido, porque bueno, al fin y al cabo el césped había que de alguna manera darle lo que necesitaba, pero que para mí fue una sorpresa ver el estado del césped tal y como se encontraba ayer. Las esquinas sí estaban un poco más secas, que es donde la noche del concierto estaban los cuartos de baño, las barras, etcétera, estaba como más apelmazada, pero el césped estaba bien y el balón rodaba bien, es decir que ni mucho menos fue un motivo de excusa. El primer tiempo no estuvo el equipo a la altura, pero es que enfrente tenía otro equipazo. Pero bueno, poco a poco ambos equipos empezaron a desarrollar su idea, y la idea del Jaén, de este Real Jaén que se ha visto en este tramo final, cuando de una vez por todas se ha ido a por el partido. Es muy fácil decir desde fuera, es que no va por el partido. ¿Qué significa ir a por el partido, no? En este caso, pues a nivel resultadista, al Jaén le valía el empate por haber sido subcampeón en las dos primeras eliminatorias. En esta última eliminatoria no le valía, y en el partido allí en Sevilla, que tuve la oportunidad de ver, se notó que iba y tenía la necesidad de ponerse por delante, igual que a la vuelta de Torre del Mar, que también se vio con la necesidad, ya que traía un marcador adverso. Yo
felicitar esta aquí al club, a todos sus dirigentes, al cuerpo técnico, a los chicos, porque la verdad que han sacado al Jaén de un sitio donde estaba de forma inmerecida, pero donde se mantuvo de forma merecida, ¿vale? Porque la gestión era horrenda y luego se le exigía a un grupo de jugadores que quizás muchos de ellos no estaban preparados para esa presión, pero es que el Real Jaén al fin y al cabo es como el Granada en segunda división o el Real Madrid en primera división, el transatlántico de la categoría, y se le tiene que exigir todo y más, porque si uno representa ese escudo es porque debe de estar preparado para defenderlo. Hablamos del Granada. Carlos, ya hay primer fichaje, Pedro Alemán, que viene del filial del Valencia Mestalla, equipo que ha estado en segunda ref, es decir, en la misma categoría, por ejemplo, que el Recreativo de Granada, que ha bajado a tercera ref. El Granada se ha reforzado con un futbolista de 2 categorías por debajo. ¿Pero es para el primer equipo o para el filial? Para el primero. Sí. Bueno, me imagino que las gestiones de los futbolistas importantes se estarán realizando, y en principio una vez que vean los futbolistas que se le han quedado y qué es lo que necesita, bueno, no creo que este chico vaya a ser un titular de los indiscutibles, los que tengan que pelear por el objetivo del ascenso. Y el mercado está, por lo menos por parte de Granada, muy parado. Me imagino que estarán haciendo las gestiones correspondientes, pero ya lo dijimos, creo que en la tertulia de casi el primer lunes de mes, que el mes de junio se iba a pasar y prácticamente no iba a haber ningún tipo de novedad en cuanto al mercado de fichaje, y efectivamente nos quedan una semana de junio. El equipo parece que empieza a entrenar pronto, y creo que no va a tener nada que ver el equipo que empiece a entrenar con quien empiece la competición y quien termine a finales de agosto el mercado de invierno, ¿no? Porque está todo muy, muy parado, y creo que el Granada tiene que hacer todos esos números, cuadrar todos los números de los contratos de los futbolistas que se le han quedado, que son salarios altos, y a partir de ahí, pues bueno, ir y poco a poco pues firmando este tipo de futbolistas que vayan complementando una plantilla, pero que evidentemente, salvo sorpresa, y ojalá después a última hora pues sea un chico que aporte bastante al equipo, ¿no? Joseba, no sé, pero el primer fichaje, ilusionar, la verdad es que ilusiona poco. Bueno, lo mismo que dijimos las últimas veces, que la directiva algunas veces acierta, como el cambio que no hizo con Pacheta. Aquí ya lo hemos hablado y lo ha contado Jorge, lo del tema de Paunovic, que ya dijimos que hubiera sido la clave para por lo menos haber luchado en el playoff. Creo que se hacen mal las cosas, ¿no? Tú no puedes presentar el primer fichaje y que sea un chaval de un filial, segunda ref, por mucho que el Valencia, porque da la casualidad que el Valencia ha tirado de todos los mejores para el primer equipo, parece como un jugador. Bueno, supongo que será un jugador que está ahí. Habría que ver también los jugadores del filial, que qué pasa con Juanma, que parece que está más fuera que dentro. Claro, si tú tienes a Juanma Lendínez, que ha jugado en el Recreativo de Granada, que ha sido titular. En primera red, ¿no? Y sí, bueno, en primera y segunda red. Porque no sé cómo... Que ha ido a varias convocatorias y que ha jugado... de las convocatorias lo demás. Pero ha jugado con el primer equipo por partido. Necesidad y tal. Pero que no sea mejor cómo van las negociaciones. Son muchas Un año cosas le queda de contrato y parece que estaban hablando de cederlo. Fíjate, si le queda un año y hay que cederlo. No sé, a lo mejor es un informe que han dado de este medio centro de Valencia, que es un máquina, y bueno, no sé. Pero como dice Carlos, creo que todavía es pronto de valorar todo. Hay que ver por dónde la próxima semana yo creo que empezará a moverse un poquillo las cosas, y a partir de ahí, pues bueno, veremos. Es verdad que se están yendo mucha gente, todavía yo creo que alguno más se va a ir, por lo cual, a priori, conociendo lo poco que podemos conocer a Pacheta, va a ser un equipo aguerrido, porque le gusta gente aguerrida, aunque hay algunos que jueguen a fútbol, y a partir de ahí pues veremos el proyecto que se nos va a presentar en el Granada, porque ahora mismo no podemos decir absolutamente nada. Fíjate, se nos ha ido Gonzalo, Ongla está en la rampa de salida, y no sé si algún jugador más. ¿Qué te parece? Es la primera incorporación, y de hecho el resto de jugadores tampoco son jugadores que tengan un perfil de futbolistas profesionales. Yo voy a ser honesto, no lo conozco al chico, no tengo ninguna referencia de él. Sé que viene del Valencia Promesa, ¿no? Del Valencia Mestalla. Es verdad que, como decía Joseba, el Valencia es un equipo que se ha nutrido las últimas 3 temporadas de jugadores de la cantera y ha apostado por ellos. De hecho, un núcleo importante de la sub-19, sub-20, sub-21 son jugadores del Valencia, pero que yo sepa, este chico no sé si llegó a debutar en primera división. Creo que no, ¿eh? Ha estado convocado 3 veces, pero sin jugar.
Pero lo que sí me sorprende para mal, de hecho estaba buscando la conversación con Juanma, porque creo recordar que renovó, o que tuvo un amago de renovación, o algo por el estilo, porque de repente ahora, ya lo escuché ayer en Jaén, que seguramente saliera de Granada. A mí me sorprendió, porque yo creía que si el proyecto... Es que sí, como dice, le queda un año y los cedes porque lo quieres sacar. Claro. No, eso ahí... Oye, que a lo mejor también ha visto Pacheta en este periodo algo que no le cuadra, pero era el futbolista referencia de la cantera, ¿no? Capitán, jugando arriba en momentos importantes. No ha sido titular indiscutible ni muchísimo menos, pero que le habían dado cancha en porque llama la atención puntuales. Que uno tuyo no te sirva y vayas a Valencia por otro. Claro, y el mensaje de la misma categoría. Pero Javi, el mensaje que lanza la cantera, es decir, si el buque insignia de la cantera los últimos 2 años, con permiso de Brian, de Samu y compañía, tiene oportunidad del primer equipo y de repente, con 1 año de contrato, lo saca o ya empieza el rum para sacarlo y trae en su posición a un futbolista que ni siquiera ha debutado en la categoría donde ya sí lo ha hecho Juanma. No sé qué mensaje lanza a las categorías inferiores. Yo ahí, como no tengo la información suficiente como para poder hacer una valoración, no debo emitir un juicio, pero no me gusta ni mucho menos cómo suena la noticia esta. Sí, y otro que está sonando, David, Casabesus, que ha subido con el Andorra, un jugador de primera ref. Sí, hombre, de momento los fichajes no son de los que hacen socios nuevos. La gente no se va a ilusionar con estos fichajes. Esperemos que estos sean los primeros escarceos y que luego las quintas pues vayan llegando conforme avance el verano. Sobre todo el caso de Pedro Alemán, yo creo que todos coincidimos. El Valencia, que es un equipo que en las últimas temporadas ha tirado muchísimo de la cantera. Su bloque ha sido con gente formada de abajo, y que este jugador no haya debutado, pues ya suena un poquito raro que quizás pues no sabemos el rendimiento que pueda dar aquí en Granada. Hay que verlo, y hay que ver lo que le puede ofrecer a Pacheta, porque está claro, si Pacheta habrá dado su visto bueno para este fichaje. Yo me pasa como a Jaime, tampoco lo conozco, no sé qué características puede tener este jugador. Y en el lateral derecho de la Andorra viene de ascender a segunda, es un lateral derecho, pues también me pasa lo mismo, tampoco conozco al jugador y no sé pero prácticamente ha sido suplente de toda la liga, creo que ha empezado a jugar. Hablando de Lizancos, ¿no? Parece que quería, pero que tiene gracia siendo de aquí, estando aquí. ¿Ahí se lo conoces, Jaime? Se le han ofrecido aquí al Granada que no lo quiera y que ahora tengas que ir a por él porque ves que en primera red ha hecho un temporadón. Sí, el Cádiz había entrado también en la puja. No, iría a cualquier sitio antes de venir aquí, eso está claro. No, pero Lizanco sí que estuvo en Cuatro Vega. De hecho, lo sacan, lo lleva, creo que David Peláez a Lugo, al filial del Lugo, y acaba haciéndose importante. 1 millón de euros la cláusula de rescisión de Lizanco. Pues tiene la cosa nariza, porque un futbolista, como dices, compañero, que era nuestro y que, bueno, pero en fin, ni que fuéramos el Madrid, ¿no? Que luego repescamos por millones y millones de euros, me parece una barbaridad. Ahí están los genios de la cantera que solamente han visto a Brian y a Samu y tampoco lo han visto ellos. Y parece que Álvaro Sierra Linares. Estamos hablando de 1000 jugadores. Iván Martínez acaba de ascender a segunda red. Es que jugadores de Granada hay muchos. Con y el filial del Burgos. A ver lo que nos traen al filial. Castillo, que está entre el Genil o el Linares, que hay mucha gente que... Ya, pero lo que voy a comentar ya está más que manido y repetido. Es que mientras que no haya gente de Granada en la estructura interna del club, claro, y que conozca a la gente de la provincia, porque futbolistas es verdad que salen y de hecho en todas las categorías hay gente de Granada, pero mientras que la gente, el club se gestione desde Madrid a través de agencias de representación y de intereses más personales que por lo que necesita el club, es tirar cubos de agua al mar, porque no se va a hacer nada, y ahí está a la vista los resultados que los jugadores que están ascendiendo en distintas categorías, segunda red, primera red, y no se cuentan con ellos para nada, pero es que la gente que está dentro igualmente no saben ni que existe esos jugadores, ¿no? Por eso, ese es el problema, que los conocen. No, eso no es normal, que los mejores jugadores, los mejores futbolistas de Granada tendrían que estar ahí, en el radar, y más cuando el año que viene vas a jugar en tercera. Bueno, es que aquí podríamos tener 10 programas seguidos, por mucho que habláramos. Yo siempre he dicho 2 cosas. Una, que la ha comentado Carlos, el propio club, el Granada Club de Fútbol, no es un equipo de cantera o no trabaja la cantera, lo tiene por obligación. Luego la gente que está dirigiendo a la propia cantera, pues hay que decirlo claramente, no son de Granada.
y tampoco es que hayan vivido un fútbol profesional, entre comillas, entonces les cuesta mucho más trabajo. Es verdad que han tenido años medio buenos, están ahí, pero llevamos una racha que la cosa está complicada. Este año desciende el Nacional, desciende el filial, son compromisos nuevos, muchos cambios, la estructura de entrenadores que no conocen Granada, que no conocen su equipo. Es muy complicado, pero yo siempre digo que el club en sí no es un club que apueste relativamente por algo de cantera, ¿no? Yo le pregunté a... No hay una estructura. Ya estamos viendo que la ciudad deportiva es la ciudad deportiva más larga del mundo y todavía faltan cosas, y entonces pues bueno, no puedes tener un control, ¿no? Y luego es complicado todo. Yo le pregunté en el desayuno informativo a Javier Aranguren, que es el adjunto a la presidencia, es el que corta el bacalao ahí. Le dije que si van a apostar más después de estos fracasos con el Recreativo Granada, con los descensos, si van a apostar más por la cantera, y me dijo que por supuesto que habían hecho grandes ventas. Las grandes ventas del club han sido con jugadores de cantera, y luego me hablaba de la ciudad deportiva, que es una apuesta importante del club de cara a futuro. Es que las ventas grandes han sido 2 jugadores, y Samu y Brian, y los 2 han entrado en juveniles, y de la forma de que han entrado. Brian fue cedido porque no se quiso tampoco en el filial, luego tuvimos la suerte, y Samu pues para mí ha sido, aunque ha sido el éxito, creo que ha sido el fracaso más grande del Granada, ¿no? Porque es un jugador que en la última época podría haber sido histórico, ahora lo estás viendo en el Oporto y ya mismo en el fútbol inglés, y se están barajando 40, 60 millones 50 kilos y tal, y nosotros fue por 6 millones, ¿no? Por una gestión que alguna vez alguien nos podría explicar qué pasa, ¿no? Todo el mundo justifica que es que él no quería renovar, que él que no sé cuánto. Cuando tú hablas con la gente cercana, hay 6 acercamientos que ellos no hacen caso. Un director deportivo que piensa muy mal del jugador cuando están viéndolo todos los equipos de primera división, cuando va convocado a la sub-21, cuando en una fase de ascenso él que mete y asciende al equipo. Entonces son cosas incongruentes, entre comillas, y es por una parte el éxito más grande que tiene la cantera, pero es el fracaso más grande, ¿no? Para mí hay jugadores que están jugando en segunda, en primera red, que son de Granada, que han pasado por la cantera, que podrían estar perfectamente siendo, pues no sé, desde el 20 al 25 jugadores perfectamente del Granada para bajar un presupuesto, y algunos, ¿por qué no titular? Hemos visto el propio Carlos Neva, que se ha ido, que ha sido, un Antonio Puerta, un Rodelas que está ahí pero que al final esperemos que mantenga. Estamos hablando de Juanma, al final son jugadores que vas trayendo, ¿no? Óscar lo quiere el Real Madrid. Bueno, lo de Óscar es muy significativo, ¿no? Entre comillas, es otro jugador que viene al filial, no quiere jugar en el filial, está ahí. No, eso lo aclararon desde el club, y desmentían lo que dijo en su día Escribá, de que no quería jugar en el filial. Qué pena que cuando ya se ha ido Escribá para no poder responder. Por eso te digo que son tendrían cosas, que haberlo aclarado antes. Claro, son cosas tan raras y tan historias, y ahora supongo que Óscar, como lo tendrán que convencer un poco, ya está. Para mí creo que todavía está muy verde para la segunda división, para mí. Técnicamente y tácticamente Óscar creo que tiene que trabajar mucho para ser titular, pero potencialmente en su físico pues es un bestia, entonces puede solventar ciertas papeletas, pero hay cosas que hay que trabajar mucho con él. A ver si este año le dan más bola a Óscar Nasey. Bueno, como dice Joseba, evidentemente tiene mucho margen de mejora, ¿no? El tema de que darle también confianza. Eso es de lo que te gusta, Jorge. Sí, porque... O Manolo Lama, es que los dos juntos ya... Bueno, Manolo Lama también me gusta, sí. No, es que es verdad Y lo de William. Insúa también. Son los 4 centrales que ahora mismo tiene el equipo para... Me parece que Insúa va a salir, ¿no? Se hablaba de eso, pero tiene contrato. Lo que sí está claro es que dentro del perfil de laterales, que no hay ninguno, aparte del que habéis dicho, Pau Casadesú, lateral derecho, que ascendió con el Andorra, también está sobre la mesa, según he leído en los medios, Baila Diallo, sí, lateral izquierdo. Se viene de la segunda francesa. Correcto. Por lo visto lo tiene ya hecho el Granada, ¿eh? Sí, lo tiene, eso sobre lo que hay ya casi hecho, según creo que he leído en Granada de Juego también, y es ideal. Y luego ya el interés, porque esta semana salen jugadores nuevos, el portero del Fútbol Club Barcelona, del filial, Ander Astralaga, 21 años, vasco. Y bueno, como yo digo también, Fran Arbor, internacional. Yo, como yo digo, los porteros de aquí abajo no se le promociona, ¿no? Se tiene que traer un jugador del filial de otro equipo, y Fran Arbor, según leí, creo que fue en Ideal no hace mucho, que había propuesta de cesión o algo de eso, si no me equivoco. Entonces,
vamos a tirar un poquito más de cantera, ¿no? Luego también está sobre la mesa, estaba Soleimán, pero he leído en la prensa de Cádiz que el equipo amarillo también apuesta mucho por él, le tenía ventaja al Granada, pese a haber ya estado aquí, y ya ese jugador ya no sé si vendría a coste cero o tiene todavía contrato con el Cádiz y sería una cesión, no lo sé. El que hemos estado hablando antes es Lizanco, que sería para el lateral derecho también interesante, y luego otro jugador, no sé si conoces, es Min Soo Kim, lo he leído en Granada en Juego, un atacante coreano que viene del Girona, si alguno lo conoce. No. Bueno, todos los que me estás contando los conocen en su casa, sí. Y algunos. Al final, y antes lo ha dicho Jaime, yo creo que todos estos que tú estás hablando son complementos, entre comillas. Al final tú tienes que montar, y lo decía David, para las fichas, para los fichajes, para que el público, hay que buscar jugadores de segunda división, algunos de primera y tal. Como tenemos a Triguero, espero que no sean muchos de primera, yo prefiero jugadores de segunda división, y a partir de ahí estos jóvenes son los complementos, como nos pasó el primer año, que tuvimos 3-4 años de jugadores donde tienen ganas. Al final tú tienes que complementar un equipo en segunda división con muchas ganas, con opción a jugar en primera, es como el entrenador, y que quieran subir, y tú tienes ya ciertos jugadores con experiencia, alguno vendrá más, y a partir de ahí tú vas a hacer un equipo competitivo. Y te voy a poner el ejemplo, los 3 que han subido, y sobre todo el Oviedo como equipo de playoff, ¿no? Es un equipo donde tiene alguna experiencia, con el propio Cazorla ahí, tiene algunos jóvenes con mucha hambre, y luego gente de segunda división. Es que si no, es muy complicado. Proyectos jóvenes no te lo encuentras en ningún sitio, y aquí el Granada va a ser complicado porque primero nuestro presupuesto baja, pero quiera o no quieras, creo que Granada Club de Fútbol todavía tiene caché. Ante igualdad de ciertos sitios hay que venir. Se habló el año pasado del mediocentro del Burgos, que es un pedazo de futbolista. Yo creo que por ahí tiene que ir la historia de que el Granada pues tendrá que firmar un central de categoría. De los 4 laterales, 2 tienen que ser titulares, por decir, de segunda división, y los otros 2 son jóvenes, hablamos de primera ref o alguno de segunda que esté despistando para esto. Tienes que buscar un delantero, porque fíjate lo que te decía el otro día Pacheta, que está muy bien, pero necesita un delantero. Claro. Y espérate si alguno de estos no se va. Bueno. Sí, bueno, estamos hablando estamos hablando de segunda división, y luego a partir de ahí, fíjate, interiores extremos te hace falta, porque ahora mismo, para mí, Rodera ahora mismo es suplente. Sí, te hace falta medio equipo. Que bueno, lo sabemos todos, 8 o 10 futbolistas hacen falta, y de los cuales 6-7 tienen que ser de segunda división, y jugadores importantes. Es cierto que el Mirandés casi asciende con jugadores muy jóvenes y prácticamente desconocidos, pero el Granada tiene que apostar por jugadores. Sí, pero no ha ascendido. El que ha ascendido importantes. Estamos hablando, y fíjate la Almería como que se queda fuera. Entonces, sí, pero la Almería tiene que estar encantado con la Liga de Fútbol Profesional. Cuando te va a jugar un playoff. Pero eso, como te es una cosa que lo votan ellos antes, Carlos, es una cosa que como se callan todos porque no se callan. Sí, pero es que lo que es para decir, señores, pero claro. Sí, Tebas lo dijo. Esto se sabía ya. Claro. Sí. Por ejemplo, el Granada, si le hubiera pasado, se podía haber llevado a Ongla y a Sitasvili. Ya. Sí, pero coincido con lo que está diciendo Joseba. El equipo un goleador necesita claramente. Ya lo comentamos, yo creo, la forma de estructurar un equipo: portero, medio centro y goleador de 20 a 25 goles para cumplir el objetivo del ascenso, y a partir de ahí lo demás, bueno, pues jugar con futbolistas que tengan buenas trayectorias, pero al mismo tiempo lo tiene que complementar con la cantidad de jugadores que se te quedan, que no han terminado de dar. Un jugador que tú dices que no ha terminado es Stoico. Hay que recuperarlo, aunque sea abanicándole todos los días. Aparte costó un jugador, claro, que de principio de temporada, que esté en el grupo, ya está adaptado, que si te mete 15 goles, el otro 10 y firma un jugador de 15, pues ya tiene la jugada del ascenso. Porque Baseman se habla todos los años que no se puede. Un año de contrato, ¿no? Creo que sí. Como Juanma, ¿no? Ese no se le puede ceder. Se le cedió un año, ¿no?, a Italia, y aquí lo tuvimos de vuelta. Pacheta le sacó buen rendimiento en Valladolid. Fíjate que la actitud de él, de trabajo, de tal, es muy buena, pero está negado ante todo, ¿no? Entonces, pero complicado. Pacheta dijo que contaba con Baseman, pero ya se está hablando de que es un jugador que... ¿Baseman firmó 3 años entonces? ¿Cuándo vino? 3 o 4. A lo grande.
Sí. Bueno, también en esa época todos queríamos a Bateman, ¿entendés? Hay que decirlo, ¿eh? Hombre, era un jugador. No, todos estábamos Era de casi, acuerdo que casi era una el- apuesta segura. Una apuesta segura. Como pero prácticamente fue- Stoico. Stoico también Sí, era. pero estoicos teníamos, por lo menos algunos teníamos dudas porque no venía jugando. Weidman en el momento que firmaron sí venía jugando. Stoico estaba en primera pero no estaba jugando y sabíamos que en segunda destacaba, pero claro, es que aunque parezca mentira el no estar jugando para un jugador y cambio el sitio y sabemos, además lo ha dicho, ¿no? Que ha estado un poco frustrado, ¿no? El no tal. Por lo cual esta temporada para mí creo que puede ser un jugador muy importante. Porque en el Eibar fue un jugador, vaya, impresionante en ese sentido. Entonces, por ahí, si se recupera ese jugador, creo que es un jugador, va a ser muy importante. Porque Lucas Boyer, yo creo que casi todos lo damos como jugador que no va a estar, ¿no? Si busca otro delantero que complemente como Usuni, que aunque ya no está, pues yo te diría que Lucas Boyer sería interesante, pero como delantero, no sé, llevamos 2 años con él, ¿no? Yo me gustaría que se fuera, personalmente mío. ¿Tú te lo quedabas, Carlos? Tiene una ficha alta, te va a condicionar. Claro, seguro que tendrá salida y seguramente que va a ser a última hora del mercado. Porque es verdad Porque si que, vale 10, pues va a salir por 8, aunque que, pierda el Lu- dinero. que Lucas Boyer tiene ese perfil, pero no termina de ser un goleador como para llevar la responsabilidad de conseguir los goles que necesita un equipo para ascender. Entonces, cuando tienes un salario tan alto y tienes que apostar por algo mucho más claro. Él te mete los 8 o 10 goles. Este año me parece que Ha metido, ya ha sido 10, el Elche su objetivo. Vaya. metió 7, 16 goles en 2 temporadas, pero al final el equipo necesita el 9-9 que te garantice de 20 goles para arriba. Si no, cuesta muchísimo el trabajo. problema es que el delantero de Eibar se va a ir al Deportivo Alavés otra vez, que ha sido un delantero increíble. Pues luego que nos lo vendan. Para Charlie este. Y ¿no? el del Panicelli. Mirandés. Es que ese mismo futbolista, fíjate, un futbolista que cedido por el Alavés, que es argentino, tiene 23 años y debuta en la categoría y te mete 23 goles. O sea, 22, 23 Y goles. le van a dar la oportunidad, por lo menos al principio, ¿no? Sí, porque el Alavés está casi igual con los futbolistas que no terminan Se le ha dar ido, con- al Alavés se le ha ido el delantero, ¿cómo se llama? El grande. Quique García. Quique García. Se le ha ido al Español, por lo cual. Entonces ahí puede ser que tenga esa oportunidad y no sé si el club va a funcionar con la agencia de representación, que me da a mí que sí, más que por lo que hayan podido ver la Secretaría Técnica a lo largo de la temporada o de la media temporada, desde que se fue el director deportivo, de ese seguimiento de los futbolistas importantes de la categoría y sobre todo de primera red, que hay un caladero tremendo de buenos futbolistas, ¿no? Pero Carlos, este año la diferencia es que por lo menos Pacheta iba a participar en la confección del equipo. Digo yo que Pacheta también tendrá conocimiento de jugadores interesantes que puedan venir al Granada. Pacheta, cuando cogió al Elche, mala situación económica también, que fue cuando lo ascendió, pues la verdad que junto a un grupito de 14, 15 futbolistas, que algunos todavía están jugando en el Elche, el caso de Josán, y firmó a Edgar Badía y una serie de futbolistas que él los compromete muy bien porque toca muy bien las fibras de los futbolistas a nivel emocional, y me imagino que sí, que la opinión suya, aunque no decida, pero tendrá que ver a la hora de firmar futbolistas para que después no te quede el equipo cojo como ha pasado este año, que tiene 3 laterales derechos, solamente un lateral izquierdo, las bandas, un delantero, 5 mediocentros y te falta un delantero, no sé. Hacer una planificación con cara y ojo, ¿no? Pedro Alemán salió de las bases del Elche Ya, y de ahí sí. saltó ya a Valencia. Me imagino que si viene de aquella zona, pues igual tiene, Lo tiene controlado algún él. contacto o lo conoce. Que está muy bien, pero es lo que estamos comentando. Claro. Hombre, es que, a ver, yo lo de Pedro Alemán, que puede ser un futbolista que luego no es de mucho, pero teniendo superpoblación en el centro del campo y teniendo a Juan Malendine,
yo creo que hay otros puestos que reforzar más. Son las características, porque como ha dicho Jaime, no lo conocemos. Mejor medio centro puro, defensivo, que creo que Granada sí le hacía falta. Él parece que está contento en el fichaje. La pregunta, creo, director deportivo ya hay, ¿no? Porque entró Melgar hace... Bueno, secretario técnico. Secretaría técnica. O sea, no hay una cabeza visible a la cual se le pueda pedir... Alonso, son los dos junto Yo con... confío en Pacheta, entiendo que es un técnico que conoce la categoría, conoce lo que entra, conoce lo que sale, pero es que no salgo de mi asombro del tema de Juan Malendines. Es decir que, vale, estamos hablando de futbolistas que vienen de filiales, que vienen con proyección, pero luego hablamos de conocer y adaptarse a los contextos. ¿Quién conoce mejor el contexto con esa edad? ¿Qué futbolista con esa edad va a conocer el contexto más y mejor que Juan Malendines, por ejemplo, ¿no? Que viene, ese sí es verdad que se puede considerar de la cantera, ¿vale? Porque ese chico vino aquí siendo cadete de segundo año, Juvenil 1, Juvenil 2, Juvenil 3, Senior 1, Senior 2, y este está en su tercer año de Senior, creo que es su último año sub-23. Y ahora venimos a inventar con futbolistas que están todavía saliendo del cascarón para que acaben sin ningún sentido de pertenencia. Es que no... El problema es el club que no identifica que por lo menos se saquen ciertos jugadores todos los años, 1, 2, 3, para tal. Que si puede venir alemán, el fracaso, que pero, en 2 años el filial, todo el proyecto para que la cantera tuviera salida, que era el filial, lo han destrozado, el juvenil nacional desciende, al final te queda compuesto y sin novia. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues sí, que a lo mejor Pacheta o el que sea ha visto que tal y este no nos va a resultar, nos sale más barato traernos a uno de la agencia, pues ese es el problema. ¿Pero te sale más barato, Joseba? No creo. Es que no creo, es que no sé el contrato que manejará en este caso Juan Malendines, pero como para sacarlo no creo que sea ni muchísimo menos. Claro. Pero nada más que traerte a un chico de Valencia o al que estamos hablando perfiles como el jugador de Andorra, que no es la posición ni la función de Juanma. Entiendo que para sacarlo de esos sitios o terminan contrato o lo engatusas con un buen contrato, cuando aquí tienes jugadores, ya te digo, es que ya con independencia de que sea personifiquemos en Juan Malendines, es que es la referencia de la cantera a día de hoy. Es paisano tuyo. Sí, se me está viendo el plumero en ese sentido, pero de hecho tuve con él la coincidencia en una selección cadete, pero es que no salgo de mi asombro. Los 3-4 veces que he ido a ver el filial, era el futbolista que estaba un poco por encima del resto, hasta ya estamos de acuerdo todos, ¿no? Pero es que sea el primero en salir para dejar entrar a futbolistas que ni están contrastados, ni han debutado en segunda división, y que sean, al fin y al cabo, jugadores como comentabais, del 20 al 25, puñeta, llena del 20 al 25 con futbolistas de la cantera. Claro. Pero vale. El último caso más reciente que tenemos es de un medio centro que estuvo aquí en el Granada, que es Ismael Ruiz, y se tuvo que ir a Ibiza y ahora es un futbolista importante en el Córdoba, Adrián con 25, 26 años. La madurez. Pero aquí aquí pedimos demasiado rápido y se puede haber cedido un par de temporadas y se viene. A Brian le pasó, cedió elegido, maduró y volvió. Pero aquí vuelvo a insistir, creo que no hay proyecto de cantera. Bueno, a Busquets lo cedieron al fútbol portugués y luego lo traspasaron. Bueno, pues no vieron. Y este año ha sido un suplente del Mirandés, ¿no? Un jugador que también podría estar en un momento dado. Pero no hay la gente que gestiona el club, tanto a nivel institucional como a nivel deportivo, no tiene esa creencia del futbolista de aquí. Y luego cuando le das la oportunidad a uno como a Brau, no lo tienes apañado para el año siguiente. Es un problema otro que sale está muy muy enraizado en el club y con la propiedad que tienen, y creo que no va a cambiar, porque Pacheta habrá traído a Pedro Alemán, pero él dirá que quiere un mediocentro de la categoría. Claro. Después hablamos y decimos lo que la gente quiere oír, ¿no? Que la cantera, pero ningún entrenador que ha venido aquí en los últimos años, y han sido unos cuantos, ha hecho una apuesta clara por la gente de la cantera. Y no me vaya a decir lo de Brian Zaragoza, porque lo de Brian Zaragoza era que lo veía un ciego, ¿no? De lo que era capaz de darte, ¿no? Robert Moreno tiró de Torrente, que por lo visto ahora lo quiere el Alavés. En su día, digo. Que está en Dinamo, ¿no? Donde va Gonzalo, creo. Sí. ¿Pero no volvió a recaer de la rodilla a Torrente? ¿O? Tiene el cruzado roto otra vez. Sí, pero ha jugado Champions este año, ¿eh? Pero Juanma tiene oportunidad de hacer pretemporada. No lo sabemos, es que ha habido una noticia que parece que puede ser que salga. A priori, él y Rodela eran los dos jugadores de cantera que iban a estar. En el desayuno informativo se habló de que Rodelas y Óscar iban a tener ficha con el primer equipo. No se habló de juego. Yo la información que tengo es que lo van a rescindir de forma unilateral y con la explicación de no
eres válido para este proyecto. Y es lo que me descuadra un poco, porque si no es válido Juan Malendines, ¿quién es válido de la cantera? Nadie. Pues sería un error. Un error tremendo, y es lo que digo, estamos a tiempo de... Pero el problema es que la cantera se ha devaluado tanto en tan poco tiempo, porque es muy complicado. Es muy complicado. Y si, claro, hablamos de Óscar, que viene de donde viene en el último año y tal, y esperemos que se quede Rodelles y que coja la gestión, porque si no, en diciembre lo cederán. Y si no, al tiempo. Y si sigue más para abajo, 3 escalones más para abajo, el equipo filial en tercera división va a ser 3/4 de lo mismo. No va a haber 3 futbolistas del Huetor Vega, uno del Maracena, otro de la Tarfe, otro del Santa Fe, porque al final, si lo gestionó... Bueno, es que el Recreativo tendría que ser jugadores, no sé, pero 100% no, pero un 70% de jugadores de la provincia. Juveniles de cuarto año. El último ascenso fue un 87% jugadores de Granada. Y que lo hay. Que tú conocías aquel equipo, ¿no? Sí. En Extremadura. Con lo cual, a priori aquí en Granada, la base debería ser un los mejores 70, futbolistas, 80% tenía que ser de Granada, y luego el otro complemento que te falta, y luego tienes un C para tener más fichas, y a partir de ahí, pues bueno, intentar de verdad a ver qué es lo que pasa, porque si no, de Granada va a haber 4 y no va a haber nada. Pero más. el objetivo que quieren es subir a... Hombre, es que si no el a objetivo segunda. es subir, apaga y vamos. Pero mira que es difícil subir. Pero con... Algunos lo ven muy ¿Cuánto ha fácil. tardado el Atlético Malagueño o el Jaén en subir? Pero la percepción que yo tengo y lo que dice la experiencia, que un equipo filial con niños de 19 y 20 años no asciende, y el primer año muchísimo menos. Jugadores que despuntan en equipos granadinos serían válidos para el Recreativo en tercera. Claro, esos filiales que juegan los chicos que salen de División de Honor son filiales de equipos que están muy bien estructurados y que tienen una trayectoria ya completa, entonces los va integrando. Y pero en los va Navidad ya están trabajando integrando arriba. en una estructura que ya tiene. Ahora, Totalmente, pero- esta tercera división es súper complicada. David, del Huetor Tájar, por ejemplo, es que no podría tirar el Recreativo de Granada de jugadores, del Huetor Vega, etcétera. Sí, hombre, hay un montón de nombres: el Huetor Vega Casares, Cristian, en el Huetor Tajar Carrillo, Josema, uno centro. que ya estuvo en el Granada. No, muchos son de Granada. Sí. El Huetor Vega se ha llevado un jugador de Santa Fe, Marco. Marco, que le he visto todo el año y estoy seguro que no tiene ningún jugador ni que se le aproxime de Pero es lejos que no han visto a esa la calidad que categoría. tiene ese jugador La y ese gente- trabajo. La gente del Granada no. Y los nombres que ya hemos comentado: Álvaro Sierra, Iván Martínez, jugadores que son validísimos para tercera red, para segunda red, pero están desperdigados. Chicos que vienen de División de Honor, de romperla en Maracena. Ha hecho una temporada espectacular, tiene 3-4 futbolistas que acabarán saliendo, pero ¿cómo engatusa a un futbolista para que participe o forme parte de la plantilla del filial de Granada si en 2-3 años su buque insignia es baja? No lo invitan ni a hacer pretemporada, es que con contrato en vigor, que es lo que comentaba antes Joseba, es decir, es que si tienes contrato en vigor y te invitan a una sesión o directamente no te citan para la pretemporada, no cuentan contigo. Si no cuentas con el Es que buque cualquier insignia, futbolista de Granada le suena hoy el teléfono del Recreativo, lo llama Luis Bueno o alguien para que se vaya, y debería de hacerlo con los ojos cerrados, pero con esos precedentes. Claro, con esos precedentes, no sé, ya te lo planteas, porque los chicos ya también buscan otras posibilidades. Yo creo que para jugar en tercera, cualquier jugador de Granada, de Jaén, de Almería, tú lo llamas y viene al filial, a una ciudad deportiva no terminada, sin estructura, sin visera, pero podría. El problema, primero, no sabemos quién organiza el filial. Segundo, el entrenador, siendo amigo mío, no conoce la tercera ni los jugadores de Granada. Luis Bueno es amigo tuyo. Sí, estuvo con nosotros, con Jaime, en la cantera, y tengo buena amistad con él. ¿Es buen entrenador? Sí, me parece un tío intenso, atrevido. El problema es la adaptación a entrenar a senior, que nunca ha entrenado a un senior, y una categoría, con que parezca mentira, es semiprofesional y muy complicada. Cuando tenga los derbis o cuando tenga que ir a por cuna, a por reelegir, el palo ya no es como esto. Me gustaría ver esas cosas. Pero el problema es que, es lo que tú dices, el proyecto en un momento dado, yo te pongo el ejemplo, a mí me dejaron hacerle la plantilla, metiéndome ciertos jugadores, en este caso la dirección deportiva, pero eran jugadores que eran de Granada, que muchos habían pasado por los filiales
y querían hacer algo, pero aquí es que lo que hablamos, el club quiere meter agencia de representación, quien lleva el filial no tiene idea, el entrenador es joven, va a aprender mucho, pues es un problema. Y luego, pues que el División de Honor el año pasado, si me puede decir alguien cuántos jugadores de Granada había o de la provincia. La División de Honor juvenil. 3. Es muy complicado. Y tú ves el Huetortaja, el portero, el mediocentro, uno de los centrales, el extremo. Si tú ves el Huetor Vega tiene otros pocos. Si tú ves el Arenas tiene otros pocos. Con que tengas 2 de cada equipo, tienes 10 futbolistas. Con 10 futbolistas de Granada en el filial más un poco de complemento, tienes un equipo competitivo. Sí, eso es así. Hacemos una pausa para la publicidad, 3:45 minutos. Seguimos en nuestro tiempo de tertulia desde Restaurante La Fiorentina en Maracena. Almapool. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapool somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina, de forma económica y sin grandes obras. Almapool. Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. O visítenos en nuestra web, almapool.es. Llega el verano y como cada año nos movemos más con el vehículo. Viajes a la playa, a la montaña, vacaciones. No te lleves un mal rato. Ven a revisar tu coche antes de ponerte en carretera. La presión de los neumáticos, niveles de aceite, luces, filtros. Neumáticos Los Cármenes es su taller de mecánica y diagnosis en general. Estamos en Polígono Juncaril, Albolote. Más info en nloscármenes.com. Neumáticos Los Cármenes, su taller de confianza, también en verano. Apostamos por el deporte, por una vida saludable, por seguir ofreciendo a los granadinos espacios deportivos de calidad. Descubre todo lo que la Diputación de Granada tiene para ofrecerte. Es tu momento. Apuesta por el deporte y vive mejor. Granada llena de vida. Diputación de Granada. Su sabor tradicional, su bizcocho tan blandito, el blanco del azúcar en los labios, tu Maritoñi, la de toda la vida, sin lactosa, sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de Maritoñi y quiero que mis hijos también. En casa nunca faltan. En el desayuno, la merienda, en el recreo. Maritoñi. Maritoñi, tu dulce alimento. Iundenia, centro oficial de formación profesional y técnicos deportivos. Todas las familias profesionales, sanidad, profesor y director de autoescuela, coordinación y emergencias, físico-deportivas y mucho más. Centros en Granada y Almería, semipresencial y online. En Iundenia gestionamos tu beca. Infórmate en iundenia.com. Inscríbete ahora y consigue gratis el nivel 1 y 2 de tu disciplina deportiva favorita con tu título de FP. Ya tienes toda la información de Granada a un clic de distancia. Granadaesnoticia.com. De norte a sur y de este a oeste. Granadaesnoticia.com. Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte, pasando por el poniente y la Alpujarra, sin olvidar la capital y el área metropolitana. Texto, imagen, audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. Granadaesnoticia.com. Granada en juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. 3:48 minutos. Bueno, a ver, hemos hablado de la tercera del Recreativo Granada, David, pero hay más equipos granadinos. Está el Motril, que ya tiene entrenador, el que fuera del Torre Perogil. Tenemos al Huetor Vega, Huetor Tájar, Arenas, etcétera. Pues sí, ya todos están. Y el Churriana. Y ya todos están en movimiento, ya renovando jugadores. Y algunos muchos en movimiento, ¿Cómo? Que algunos están haciendo muchos movimientos muy interesantes, que en este caso es un recién ascendido, que es el Churriana, que creo que ha movido muy bien el avispero. Tiene ya medio equipo. Y está todo el mundo equipo muy nervioso. Yo te puedo decir que este año han subido mucho los precios, voy a decirlo de una manera, o los sueldos, mejor dicho, de los jugadores en Granada, por ese movimiento de avispero que ha habido, y hay que espabilar. Ejemplo, Huetor Vega y Huetor Tájar tienen que ponerse las pilas porque han hecho 2 temporadas muy buenas y sus jugadores tienen muchos ofrecimientos de muchos equipos. Churriana ya se ha hecho con 2 jugadores del Huetor Vega.
Por eso yo ¿no? digo que Jorge Molina y Aarón. Sí, y también con Jesús Quijada de Jesús aquí de Maracena, Quijada. el portero también lo ha firmado. Entonces, que este año yo digo que Granada va a ser muy atractiva porque en el tema de fichaje y tal, y luego cuando lo habéis dicho el tema del filial, yo quiero ver enfrentarse al filial a los equipos de Granada y luego a ciertos campos en Jaén que me gustaría verlos cómo compiten. Me apuntaba Carlos lo de Marco por el Huetor Vega, pero también se ha hecho con los servicios de Humberto, ¿no? Del Guadix. Sí, tengo entendido y bueno, lo importante de Huetor Vega es también la continuidad de Rizzo, el gran trabajo que nos tiene acostumbrados. Ciertos jugadores, esa base también creo que es importante teniéndola en un equipo y si no se duermen, pues creo que puede ser importante. El tema de Humberto sería también, creo yo, para reforzar para bien. Me gusta ese lateral. Y luego, así hay algún futbolista que pueda llegar, pueda complementar bien, porque creo que también, ya te digo, sobre todo Rizzo, para mí es la confianza que me da a la hora de ese trabajo. Y si es continuista, pues mira, Huetor Vega en presupuesto bajo este año hasta la última jornada, a punto de meterse en playoff. Pues mira, ojalá esta temporada sea igual. Huetor Tajas, como estaba hablando, pues después de la gran temporada, esperemos que también con Julio Catalá sea continuista, habrá ofertas con futbolistas. Ya renovado y ha presentado a los dos centrales. Sí, a Javi Pérez y Velázquez. Y bueno, a tres, a Iván también lo ha renovado. Y ya falta la Huetor Vega, Nacho Aranda. Y parece que esta tarde anuncia la Parece que Rafa no sigue. Parece que esta tarde anuncia la renovación de Miguel de la Osa. Rafa Martínez va a Motril. Por eso. Sí. Motril va a bajar precios o sueltos este año. Eso va a ser vamos a ver dónde acaba este año. Va a haber jugadores allí que no sigan. Pero el 90% son de fuera de la provincia de Granada, por lo cual si les baja sí, el ahí sueldo, es que es lo que yo decía, que se ha movido el avispero, que Motril va a tener que tirar de ciertos jugadores de Granada para complementar. Churriana económicamente entra bien en la categoría. Entonces, claro, Huetor Vega se le pueden ir ciertos jugadores, entonces tienen que mover. Jaén suelta División de honor, ejemplo Maracena, pues tiene que espabilar y tendrán que esperar a ver por dónde van los tiros, porque la mayoría de los equipos de tercera van a tener que tocar jugadores pues de división de honor, algunos para complementar, los de división de honor de primera andaluza. Entonces este año va a ser muy bonita el que conozca las categorías, el que sepa firmar. Ejemplo lo ha contado Carlos ya de ciertos jugadores que no los ve algunos entrenadores y alguna dirección deportiva en primera andaluza, y en primera andaluza hay chavales que han acabado de juveniles que, oye, y son interesantes para mejor un salto de división de honor o para ese tercera división, para esos 3-4 fichajes que tú necesitas que con hambre, porque aquí hablamos muchas veces, es que un división de honor de juvenil. Escúchame, que la madurez ahora mismo de los jugadores no es con 18 19 años, empieza la madurez 20-21. Jaime, que está con jóvenes alumnos, te lo puedo decir perfectamente. La madurez ahora 20-21, entonces hay que tener control de estas categorías. Algunos división de honor sí los puedes meter en un proyecto con jugadores que vayan creciendo, pero que algunos que yo sé que han ido a por jugadores de división de honor y están pidiendo sueldos cerca de 1.000 euros. Me parece una barbaridad y no sé si van a hacer titulares, ¿eh? En Guadix están pendientes, después de que haya subido el Real Jaén, David, de que pueda haber alguna vacante, algún equipo que nos inscriba. No sé si Melilla finalmente va a coger plaza. Hombre, todos decimos de Melilla, pero oficialmente de Melilla todavía no sabemos nada. Jugadores, ¿eh? Sí. Yo he visto en redes sociales que están presentando jugadores más fuertes. Bueno, hablando de Guadix, pues eso en División de Honor se habla de Ejido, de Málaga City, que podrían no salir a la competición, y si alguna de las dos se confirma, pues sería Guadix el que estaría en la categoría que para la provincia vendría bien, porque la verdad es que se nos ha quedado un poquito huérfano de equipo granadino, solamente ahora mismo hay 3. Pero, ojo, tendrían que hacerlo que no pase como con el Vélez. Exacto. Una vez que está sorteado el calendario, ha empezado la liga, te la dejan coja. Aquí no se escucha nada de planificación en Ejido, de momento. Ya, pero con el Ejido no me hasta el final. Pero mira, Vélez como estaba, inscribieron al equipo y a la segunda jornada fueron expulsados de la competición, te dejan la categoría en impar y además con la posibilidad de que uno subiera, que no lo haga. En este caso sería el Guadix. Es que en ese caso tenían que ser consecuentes con la realidad, ¿no? Si el Poliejido tiene opción de participar, evidentemente está en su derecho, pero si hace como ha comentado el tipo Vélez, está jodiendo, ¿no? Hablando claro, por ejemplo, a Arguadí, ¿no? Que tendría esa opción de subir, ¿no?
primera opción, Polideportivo Elegido, como yo digo, está en su derecho. Málaga City también, ¿no? Málaga City podría tener también opciones de no salir, ¿no? He escuchado. Pues después de la temporada con deuda, los jugadores haciendo manifestación y toda la historia. Dejó de ser filial del Torremolinos. Armilla en el último partido fueron con protesta. Por eso digo, es que son dos equipos, Ejido y Málaga City, que yo ahí también te voy a decir una cosa. Para mí la federación, que se mete en muchos charcos y en algunos charcos importantes no se mete, debería, oye, a ver qué pasa. Porque es una competición que ellos rigen, ¿qué tal? ¿Esto qué pasa? Una garantía. No, una investigación, un algo, pues tienes que pagar todas las deudas antes de tal. Si no es la inscripción, para que pueda entrar el siguiente equipo. Hombre, deudas de AFE las tienes que meter antes de 31, Sí, ¿no? pero en deudas de AFE, deudas de, yo digo, de arbitraje, de sanciones. Es que eso hay que pagar. Porque Es que si no, el Vélez tiene de AFI y con un pago 30 de junio defendía División de Honor, pero yo una vez en División de Honor ya fue porque no se presentó las dos primeras jornadas y se queda con la misma deuda. Entonces la federación ahí creo que debería tocar un poco. Sí, pero fijaros lo que estamos hablando, que 6 equipos en tercera división, ¿no? Y otros 3 en División de Honor, que es como si fuese, porque al final División de Honor es una tercera encubierta. Estamos hablando de un Maracena, Loja, que madre mía, que son históricos del fútbol granadino. Y Santa Fe. Y Santa Fe. Entonces tiene 9 equipos, que 9 equipos, está hablando de 200 futbolistas que necesita para hacer equipos mínimamente competitivos, con lo cual... Y algunos ya están por ahí firmados. Claro, firmados. Equipos de fuera de Granada. Claro, y sobre todo, para mí lo más importante es la continuidad de los proyectos, en el caso de Huetor Vega y Huetor Tajra, que siguen los mismos cuerpos técnicos, digamos. Entonces tiene el equipo que han hecho 2 grandes temporadas y a partir de ahí pues le van poniendo las piezas que le van faltando. Aunque sea en tercera red, pero es una forma de un modelo que es lo que estamos comentando que tendría que tomar como ejemplo incluso el primer equipo del Granada, porque todos los años son 18 futbolistas nuevos, ¿no? Oye, Jaime, el año que viene no vas a banquillo. No, el año que viene no puedo entrenar. Desde la grada, a verlo. Pues ojalá pueda ser en la grada, que podamos tener. Porque en Maracena querían que querían que siguiera al final Vilaseca, tu sustituto. Sí, no lo conozco personalmente, pero hablé el otro día con Sergio, que estamos a su disposición para darle continuidad o para ayudar en lo que buenamente pueda, porque estoy muy agradecido tanto a Sergio Gómez como al club, porque han sido todo facilidades desde el día que llegué y había predisposición por todas las partes, pero no se pueden compaginar a día de hoy las responsabilidades familiares con las obligaciones también laborales. ¿Al mercado de invierno llegas o tampoco? Este año entré en el mercado de invierno por primera vez en mi vida y era una experiencia nueva y la verdad que otra experiencia a la mochila. Ya. ¿Y tú, Joseba, lo de los banquillos ya, para cuándo? Pues no lo sé, cuando nos llamen alguien y quiera contar con nosotros. A ti te llama y te reúnes. Sí, pero que no. Mucho caché, Javier. Es que pide mucho. Pide mucho. No, el problema es eso, que la gente parece que cree que pido mucho, pero hay que sentarse y simplemente yo veo que hay en Granada una generación un poco, voy a decir rara, ¿no? Entre directores deportivos y entrenadores. Bueno, no hemos sentado con algunos, que es verdad, pero no hemos llegado a un acuerdo. Entonces, pues bueno, tranquilidad, pues la radio, viendo partidos. Todas las semanas veo un partido y veo de muchas categorías por el tema que me gusta y conocer jugadores y ver la otra tal, pero bueno, estamos tranquilos, no hay problema. Tu amigo Julio Franco sí va a entrenar este año. El otro día me reí mucho con él, porque bueno, Carlos y yo en este caso hemos estado en el Vandalia con mucho cariño al club. Y bueno, él decía lo del centenario, cogía la camiseta desde esto y tal, y digo, joder, le mandé una foto y dice, joder, esto es historia, digo, efectivamente. Pero es que eso nuestro hace ya casi 30 años, ¿eh? Pues te digo, eso es muy tal. Pero bueno, bien. A ver si le va bien. Diego, ¿no? Ahí tuviste a Diego. ¿Quién fue el que entrenó a Diego en Vandalia? Yo. Diego estuvo conmigo, jugaba en la Peña Barcelonista, yo entrenaba al Vandalia y los jueves casi siempre hacíamos un partido, que lo llevaba Edelmiro. Y la verdad que todo muy muy entrañable y bueno, eso es lo bonito que te va quedando, ¿no? La primera andaluza va a ser fuerte, David, Jorge, el año que viene, ¿eh? Más bonita que la División de Honor, aunque fíjate que hemos hablado de 3 equipos históricos en División de Honor,
pero yo creo que para cualquier aficionado le va a gustar más ver un partido de primera andaluza, porque es una pena ir el División de Honor. Claro, esos 3 derbis van a ser increíbles. Santa Fe, Nacional Loja, que me parece que estén ahí. A mí me da una pena, porque son equipos grandes de tercera división. De tercera división, sí. Entonces, de ahí tienen que salir los 3 equipos como sea, pero que lo van a tener complicado porque la provincia de Málaga económicamente bien, en Almería tal, y es lo que hablamos, aquí Granada es ciudad del Chavico, aunque este año en tercera hay que ponerse las pilas, hay que rascarse el bolsillo. Si no la gente lo va a pasar muy bien. Pero falta el formato de primera andaluza. Yo creo que Jorge Molina lo va a pasar mal. En el Arena. Como no espabile. Vamos a ver qué ocurre. Señores, muchas gracias. Jaime Morente, gracias, David Contreras, Jorge Gutiérrez, Carlos María Rodríguez y Joseba Aguado. Cerramos desde Restaurante La Fiorentina en Maracena, aquí en la sintonía de Radio Marca Granada, Radio Futura y en Almuñécar FM. Un saludo, muy buenas tardes.